Buenas noches. Se esconde detrás de algunas fachadas que parecen amables y tranquilas la maldad. Y en el crimen parece que sucede algo parecido. Seres, como usted y como yo, conocen personas que pueden ser bellas por fuera, pero por dentro parecen ser el mismísimo demonio. Bienvenidos esta noche a nuestro especial sobre criminales extraños aquí en Más Allá. Muerte, violencia, terror. Algunos afirman que no hay edad para el crimen y muchos casos parecen confirmarlo. Desde hace décadas se han registrado acontecimientos increíbles que parecen desafiar las teorías de la criminalística. Casos en los que están involucrados personas que son vistas como inofensivas por gran parte de la sociedad. Adultos mayores que dejaron de ser abuelos entrañables para convertirse en terribles asesinos en serie. Acontecimientos que han inspirado a directores de cine como Night Shyamalan para elaborar films truculentos como La Visita, en el que dos niños son aterrorizados por sus desquiciados abuelos durante unas vacaciones navideñas. Creo que la abuela no se encuentra bien. Tu abuela está bien. Los abuelos están muy raros. Sabía que me lo diríais. Ellos son así. Rodada con el estilo de un film falso documental, la película desató una gran cantidad de críticas en todo el mundo. Acompáñenos esta noche a conocer el caso de Tamara Samsonova, una anciana rusa y asesina en serie, y la extraña epidemia de adultos mayores criminales en Japón. Solo aquí, en Más Allá. Un programa para adentrarnos en la mente humana. Muchas personas piensan que los que se ven más tranquilos, inofensivos, son las mejores personas. Sin embargo, estas apariencias son aprovechadas por aquellos criminales o aquellos que en el fondo desean la maldad o atacan a otros. Esta noche es para eso y quiero decir que este tema lo escogimos gracias a sus comentarios por redes sociales. Ahí me escriben siempre, hablen de criminales como tales, como este, como el otro, por Instagram, por @cruzescribiente, por Twitter, por @cruzescribiente, y por eso tenemos este programa. Y tenemos hoy 3 invitados de lujo, 3 personas que nos sirven para abrir la puerta del misterio, pero sobre todo para abrir la puerta a las mentes criminales. Me acompaña el señor psicólogo, forense, escritor, ha venido muchas veces, ya lo conocen, Edwin Olaya. Muy buenas noches, Edwin. Esteban, muy buenas noches y como siempre es un placer estar acá contigo, con los televidentes. Vamos a ver unos casos de personas que la mayoría son adultos mayores, Sí. abuelos queridos que terminan siendo abuelos asesinos. Hay que advertir que la mayoría de los abuelos son los más tranquilos del mundo o son personas normales que por ser abuelos no son criminales, y hay que cuidar a nuestros abuelos que incluso la mayoría son víctimas, ¿no? Sí, total. Digamos que por un lado, estadísticamente hablando, la población de delincuentes conformada por adultos mayores es muy pequeña. Uno, eso. Más pequeña aún si hablamos de delincuentes seriales. Y lo otro que tú mencionas que sí es súper importante es que en nuestra sociedad occidental el abandono del adulto mayor es obviamente un tema de alto impacto, sobre todo desde el desarrollo de la cultura y las tradiciones, ¿no? Entonces es un fenómeno de impacto social al cual sí debería prestarse la atención, pero desafortunadamente hoy vamos a hablar de aquellos que se portan mal. Claro, y eso es lo que llama la atención, como en los casos también de niños asesinos. Casi no hay, pero los 2 o 3 son realmente para muchos algo que los atrae. Nos acompaña hoy también, es sociólogo, lo conocen en muchos medios de comunicación, trabaja en radio, en Blue Radio y muchos más, el señor Ricardo Forero. Muy buenas noches, Ricardo. Esteban, como siempre, un placer estar aquí y estar con nuestra teleaudiencia. Ese fenómeno extraño de personas de la tercera edad también delinquiendo porque los presiona en parte nuestra sociedad, ¿no? Lo que está pasando y que realmente es aterrador es que estamos teniendo una crisis de políticas sociales en torno a la vejez.
Y eso está conllevando a que este sector tenga que acudir a una serie de estrategias y una serie de criterios que social, colectiva y culturalmente antes no tenía. Entonces la noción cultural respecto a la vejez antiguamente era inofensiva, de cuidado, sobre todo en las culturas latinas, en donde tenemos esta visión de que no tenemos esquemas de protección muy fuertes, entonces son las familias quienes cuidan. Ese parámetro ha venido cambiando progresivamente y estamos teniendo una crisis social muy fuerte frente a nuestros ancianos, que se representa en criminalidad, en abandono y en pobreza. Y también estamos con otro de los grandes criminalistas de este país. Lo ven ustedes en casi todos los medios de comunicación analizando casos. Y estoy feliz que esté aquí, el doctor Belisario Balbuena. Muy buenas noches, Belisario. Hola, Esteban. Buenas noches y mil gracias por la invitación. Vamos a hablar de crímenes extraños. ¿Hay crímenes extraños o todos los crímenes son extraños? No, hay crímenes que de alguna manera y precisamente por el estadio del ciclo vital donde está el agresor, el criminal, pues generan extrañeza, ¿sí? Como usted lo mencionaba hace un momento, en niños o en adultos mayores. No se espera o no es lo esperado que en estas etapas del ciclo vital precisamente surjan delincuentes y menos delincuentes que estén actuando con cierto grado de violencia. Por eso se constituye en algo extraño. Vamos a empezar con el primero. Hace poco Estados Unidos entró en alarma. Capturaron a un señor adulto mayor y ahora resulta que parece ser el peor o el más prolífico asesino en serie de la historia. Se llama Samuel Little y así lo reportó Red Más Noticias. Samuel Little, el mayor asesino en serie de Estados Unidos. Samuel Little tiene 78 años y podría pasar a la historia como el mayor asesino en serie en Estados Unidos según su confesión. Cumplía 3 condenas perpetuas en Texas por el asesinato de 3 mujeres y cuando el panorama no podía ser más oscuro, una nueva revelación dejó fríos a los investigadores. Aseguró haber estrangulado a 90 personas, principalmente prostitutas y drogadictas. De esos 90 asesinatos que asegura haber cometido, la policía ya ha logrado verificar 34. El exboxeador fue arrestado en 2002 en un refugio para personas sin hogar para enfrentar cargos por drogas. 2 años después fue condenado por el asesinato de estas 3 mujeres en Los Ángeles entre 1987 y 1989. Son muchos los casos que estaban sin resolver y archivados en por lo menos 14 estados de todo el país. Ahora están siendo desempolvados tras la escalofriante confesión de Little. Sus testimonios serían tan precisos que las autoridades creen que puede llegar a ser cierto. Su modus operandi sería ganarse la confianza de las víctimas, mujeres dedicadas a la prostitución o adictas a la droga para poder golpearlas, violarlas y estrangularlas hasta la muerte. El caso de Samuel Little, realmente impresionante. Doctor Olaya, es que esto es increíble. Cogen a alguien en un refugio porque un problema de drogas. Tiene ya casi 80 años y cuando lo llevan preso le dice a la policía, no, es que yo también maté 90 personas. ¿Qué decir al respecto? Pues uno, que la totalidad de las víctimas, al menos que se ha mencionado y que es un aproximado hasta el día de hoy, 90, es a partir de el autorreporte que él brinda. Eso en este momento es objeto de investigación por parte de todas las entidades en Estados Unidos, porque no es la primera vez que un delincuente, al ser capturado, refiere a haber cometido más delitos de los que en realidad ha cometido. El caso de Otis Toole, también un asesino en serie en la historia norteamericana, mostró que cuando decía haber matado en un lugar, ya le había dicho a otros investigadores que había matado en otro lugar en el mismo tiempo. Entonces, en realidad, Otis Toole no mató muchas personas. El punto es que lo que llama la atención es que justo en este momento Little decida abrir la caja de Pandora diciendo yo maté todas estas personas. Y uno podría aventurar a pensar que posiblemente es porque ya no tiene nada que perder. Entonces, una víctima más, una víctima menos, ha vivido de la asistencia norteamericana, o sea, no va a cambiar mucho salvo que en algún estado pidan su muerte, pero más allá de eso no va a cambiar nada. Señor Belisario, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender que un anciano, después de tantos tiempos, sin que lo capturen, diga, no, yo maté 90 personas, si es cierto, si fuera cierto? Pues parte de la evidencia está mostrando que efectivamente tiene un gran número de víctimas, ¿sí? Se han logrado vincular
al menos 50 de las 93 que él dice que ha asesinado, inclusive con unos detalles muy precisos que le han llamado la atención a los investigadores. Más que el hecho de que no tenga nada que perder, puede obedecer incluso a su mismo perfil y a sus rasgos de narcisismo, de psicopatía, porque de pronto quienes pueden revisar por medios abiertos la actitud y el lenguaje no verbal de este sujeto, pues él se muestra desafiante, sin remordimiento, parece que le gusta ser el centro de atención de las cámaras y de lo que está pasando a su alrededor. Entonces son sujetos que inclusive el confesar ese tipo de crímenes lo que hace es alimentar su propio ego. Señor Forero, esto es nada menos que algo que sucede en Estados Unidos, supuestamente la sociedad más avanzada técnica y criminalísticamente del mundo en captura. ¿Cómo se les pasa tanto tiempo y tantas víctimas sin que las capturen? ¿Será porque eran prostitutas y no le importaban al sistema? Sin lugar a dudas, el perfil de las víctimas que tenía este asesino en serie eran personas marginadas, escogía primordialmente mujeres que tenían problemas de adicción a las drogas y que no tenían familia. Yo creo que muy racionalmente, muy calculadamente, escogía el tipo de víctimas que no presentaban procesos de denuncia. Es más, fue capturado justamente por la denuncia de una de las víctimas, su hermana, empieza a hacer el proceso de investigación. Y pues estos procesos, estos temas muestran crisis sociales muy fuertes. Yo quiero señalar que uno de los rasgos, obviamente hay excepciones a la norma, de este tipo de asesinos es que están en ambientes sociales marginales, crecieron en situaciones de pobreza que pues obviamente sumado a una serie de condicionamientos de carácter psicológico y demás coayudan a presentar este tipo de características. Bueno, señores, los casos más impresionantes vienen a continuación, pero antes de eso les recomendamos este libro, El Diario del Liceo, la última entrega de Caballo de Troya, la definitiva de JJ Benítez, está en cualquier librería del país, gracias a Tatiana, Editorial Planeta. Y también tenemos el numeral de esta noche, que lo van a ver aquí, Crimen Más Allá. Escríbanos lo que quieran, ahí les voy a dar retweet y les voy a dar comentarios y ya volvemos porque después de estos comerciales sigue Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los misterios de la mente. Vea, quiero saludar de mucho corazón a Emi Moreno, @EmiMoreno13, que siempre está ahí, gracias. También a Jenny Garzón y también muy fuerte a Dixon Giraldo y alguien que es FJ Crespo. Siempre ustedes han estado ahí, no los había nombrado en otros programas, se les quiere de todo corazón. Pero en San Petersburgo, en Rusia, apareció hace poco tiempo un caso sorprendente. Una abuela llamada Tamara Samsonova, una abuela que asombró a todos con algo nefasto y terrible. Obsérvenlo en esta historia. Tamara Samsonova, la abuela destripadora. Parecía una tímida abuela refugiada en su casa de la calle Dimitrovka en San Petersburgo, pero era una terrible asesina. Tamara Samsonova fue detenida en 2015 tras haber sido grabada por las cámaras de seguridad que hay junto a su casa, transportando lo que parece ser el cuerpo de Valentina Ulanova, de 79 años, a quien ella cuidaba. Al parecer, Samsonova atiborró a su víctima con pastillas para dormir. La cortó en trozos mientras todavía estaba viva, los guardó en una olla y la bajó en el ascensor. Un diario hallado en su casa apunta que el horror va mucho más allá. En el cuaderno, la anciana cuenta en ruso, alemán e inglés los detalles de los asesinatos de al menos 10 personas. Describe con dibujos incluso cómo desmembró a sus víctimas y habla del caso de su marido, que desapareció en 2005 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Tras ser detenida, apenas se mostró apesadumbrada por lo que había hecho. Parecía no preocuparle el castigo que pudiera recibir. Solo le preocupaba que todos los vecinos se iban a enterar. Al ser fotografiada por la prensa en los juzgados, lanzó un beso a los investigadores. Durante su juicio afirmó: lo hice todo deliberadamente, no hay manera de vivir. Con este último asesinato cierro un capítulo. Usted decide. Al fin y al cabo, soy culpable. Merezco un castigo. ¿Qué se esconde en la mente de esta terrible asesina? ¿Por qué mataba a sus vecinos? Expertos lo analizan en Más Allá. Un caso aterrador. Doctor Edwin Olaya,
¿Qué puede haber en la mente de Tamara Sansonova? Bueno, es un caso extraño de por sí, de ahí el hashtag de este programa el día de hoy. No es usual, ya lo dijimos, no es usual, y mucho menos es usual que una persona con esta edad despliegue tal grado de violencia, ya lo mencionaba Belisario. Usualmente los ancianos son empleados más como medios para delinquir que como los autores del delito. Y mucho menos, pues acá, el espectáculo de sangre que ocasiona, sí llama la atención, más allá de poner etiquetas psicológicas o psiquiátricas a Tamara, sí llama la atención su comportamiento algo desenfadado, ¿sí? Casi que pseudoencantador con los medios, también su preocupación de que se conozca con sus vecinos lo que hizo. O sea, es bastante atípico y no podemos desconocer el hecho de que a estas edades ya se produce un deterioro cognitivo que puede derivar en ciertos trastornos mentales. Entonces, eso es algo que habría que evaluar, ¿no? Y que tuvieron que haber evaluado para ver cuál es su grado de conciencia y de autodeterminación para llegar a cometer estos delitos. Doctor Belisario, es una persona mayor, que casi no hay delincuentes así, y una mujer, que también las mujeres son más tranquilas que los hombres, digamos. ¿Qué podemos decir de este caso tan extraño? Bueno, a mí me llama la atención que pues no tenemos información de cuándo específicamente empezó con su trayectoria criminal. Me llama la atención la edad que tiene en este momento y también que no tenemos aún una explicación neurológica o neuropsicológica de su comportamiento, que puede ser muy propio de esta edad, ¿sí? Entonces, digamos que sería apresurado afirmar en relación con su género por qué esta mujer empezó a cometer esos crímenes. No sabemos incluso desde cuándo. Hay una cosa que me parece interesante, doctor Belisario, es que ella deja un diario en donde va contando lo que va haciendo y su esposo había desaparecido hace unas décadas y nadie lo encuentra. ¿Podría ser su esposo otra víctima? Puede ser, sí, y el diario incluso me hace pensar también en algunos aspectos de autodeterminación, sí, de que no hay un arrepentimiento verdadero como ella aparentemente lo manifiesta ahí, pero todo eso debe ser analizado en conjunto. Señor sociólogo Ricardo Forero, ¿cómo reacciona una sociedad frente a esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Porque es realmente extraño que suceda? Como el título de este programa, ¿es un crimen que nunca sucede? ¿O realmente estamos nosotros mirando a lo que podría pasar en cualquier momento? Es una transgresión simbólica lo que hay aquí, ¿no? Que genera obviamente estupor por las características. Es mujer, es una persona de edad. Hay una serie de representaciones sociales respecto a eso, ¿no? Es la abuelita del cuento, de lo que estamos hablando. La abuelita vestida de lobo. Y eso genera una tensión y una serie de contradicciones y un llamamiento a una serie de situaciones. Obviamente, los expertos criminólogos lo saben mejor que yo, hay elementos importantes en este tipo de perfiles, que sean discretos, que tengan una apariencia de normalidad, y ese elemento, pues conjugado ya a su propia historia, pues evidentemente nos conlleva a mirar este proceso de análisis respecto a la vejez, a la feminidad, porque también es importante señalarlo, estos criterios están cambiando cada vez más. Tengamos en cuenta que la sociedad se está envejeciendo y al envejecerse cada vez más, pues obviamente salen diversos parámetros y diversos elementos que violan esa norma social o esos criterios que tenemos socialmente aceptados. Bueno, señores, algo raro está pasando en Japón con el envejecimiento. Hace unos 20 o 30 años Japón ha experimentado algo que no sucede en otros lugares del mundo, una epidemia de personas mayores que transgreden la ley, no para matar, sino para robar y para hacer otras cosas, buscando, tal vez, no cosas como las que estábamos viendo de sangre, sino buscando cariño y protección. Vean esta nota y después la analizamos juntos. Japón es el país más envejecido del mundo. Casi el 30% de su población supera los 65 años y cada vez son más los ancianos, ya que las parejas jóvenes no quieren tener hijos.
En 1990, los delitos cometidos por mayores de 60 años llegaba al 4% del total, según datos de la Agencia Nacional de Policía. En la actualidad, los delitos cometidos por mayores de 60 años llegan al 25%, un aumento del 600%. En el 90% de los casos, los ancianos y ancianas cometían los crímenes no por necesidad, sino para poder ir a la cárcel y sentirse menos solos. Y el fenómeno es mayor en las mujeres, que se sienten cuidadas y escuchadas por las guardias. Muchos cumplen penas de hasta 3 años y lo dramático es que al ser liberados vuelven a cometer otro delito para retornar a prisión. 5 de cada 10 robos cometidos en tiendas son realizados por ancianos. Robar un sándwich de un valor equivalente a $3 implica una pena de prisión de hasta 2 años, por lo que al salir, roban otra vez un sándwich. De esa manera, la pena es de 5 años de prisión. Muchas cárceles parecen geriátricos y el gobierno debió dar cursos especiales a guardias y personal de seguridad de esos lugares para el cuidado de los presos. Esto trajo otro problema al gobierno. En los últimos 3 años, el 33% de las trabajadoras de las cárceles renunciaron a su puesto. ¿Qué se oculta detrás de este extraño fenómeno social? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Esto sí es extraño y vamos a empezar por el sociólogo. ¿Cómo suben 600% los casos de crímenes y cómo la gente adulto mayor hace crímenes o comete crímenes para irse a la cárcel? Es absurdo. Japón es uno de los países con mayores tasas de envejecimiento a nivel mundial. Tiene una crisis de natalidad y tiene obviamente gran parte de su población con tercera edad. Aquí se juntan varios fenómenos. El primero es, tenemos una crisis en relación al cuidado de la tercera edad. Fue una generación que dejó de tener hijos, entonces sus vínculos sociales y familiares desaparecen. Por eso están diciendo, estamos solos, no tenemos quien nos cuide. El otro es, tenemos una crisis de pensiones. No estoy hablando de Colombia, no estoy hablando de Japón. Tenemos una crisis de pensiones porque Japón, al tener una gran cantidad de su población en esta edad, pues obviamente las generaciones posteriores pues no logran cubrir ese déficit social que hay ahí. Y esto viene acompañado de otro gran fenómeno y es la carencia de políticas sociales con la tercera edad. Ojo, porque esto es un problema que se está presentando ya en Colombia. Las últimas cifras del DANE nos muestran claramente que la población se está envejeciendo, o sea, esta generación cada vez más tiene menos hijos y vamos a vivir cada vez más. Acompañado con esto, al no tener esas políticas, la decisión de muchos de los individuos, ¿cuál es? Si no tengo familia que me cuide, tampoco tengo un Estado que me logre brindar un cobijo, pues el mejor experimento puede ser la cárcel, en donde tengo comida, tengo desayuno, almuerzo, comida, tengo un sistema de protección obligado por el Estado y puedo compartir con otros. Entonces, una grave síntoma de la crisis social que está presentando el país. Y además tiene salud, comida y amigos. Y eso se ve comúnmente en algunos criminales que el mundo de la cárcel y salen y reinciden para volver, doctor Berizal. Sí, pero a otros niveles. Aquí lo que menciona Ricardo me parece muy, muy interesante. ¿Sí? Estamos hablando de cárceles de Japón donde hay comodidad, donde no hay hacinamiento, ¿sí? Donde estas personas de tercera edad no son agredidas por otros internos. Por eso aquí este fenómeno pues difícilmente ocurriría. Sí nos ocurre en unos niveles, conozco por ejemplo situaciones que se presentan en la cárcel distrital donde varios consumidores de droga, indigentes, salen, reinciden con el solo objetivo de volver nuevamente para tener comida, un techo, una manutención por parte del Estado. Pero es en sí mismo un fenómeno diferente. También el nivel de criminalidad, hablando de Japón, volviendo al tema de Japón, pues es diferente. Ellos no están involucrándose en crímenes de alto impacto ni en crímenes seriales para ingresar a prisión. Señor Olaya, ¿qué piensa de todo lo que hemos visto? Rápidamente, para irnos a comerciales. Creo que la clave la puso Ricardo. Hay un cambio en los códigos conductuales y relacionales en Japón. Antes, los ancianos eran venerados y por lo tanto se les procuraba dar la mejor calidad de vida. Ahora no. Y eso tiene que ver con el fenómeno, yo creo que global, Ricardo, de que el individuo cada vez está más solo y aislado y pensando en sí mismo. Por lo tanto,
los ancianos que ya generan una demanda mayor de atención, de cuidado, pues los dejamos de un lado, pero lo cierto es que la necesidad humana, casi que biológica, de asociarse siempre va a estar presente, y la cárcel, el delito como mecanismo de asociación y de obtención de afecto, está surgiendo. Bueno, señores, nos vamos a comerciales y les recomendamos este libro, La isla del Dr. Moreau. La isla del Dr. Moreau de Planeta, y también La llamada de Tulu o de Cthulhu. Los dos los pueden conseguir en cualquier librería gracias a Planeta de Libros. Ya volvemos, tuiteen todo lo que quieran, y el caso que viene va a ser aún más espeluznante aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá, y un saludo grandísimo a la gente de Bucaramanga que nos escribe. Mucha gente nos ve en esa ciudad y de verdad, de todo corazón, nos está escribiendo con Crimen Más Allá. Gracias. ¿Ustedes qué piensan de lo que estábamos hablando? El envejecimiento ha empezado a copar nuestras sociedades porque casi antes no llegaba nadie a viejo. Ahora vamos a llegar muchos, espero, a viejos, y las estadísticas cambian y el mundo cambia. Sí, aquí lo que estamos teniendo es lo siguiente. Dada pues, los avances médicos que estamos teniendo, la esperanza de vida en el mundo, no solamente en Colombia, en Japón, se está incrementando. Entonces cada vez más tenemos más ancianos, personas que duran cada vez más. Hay gente que está pasando fácilmente la barrera de los 100 años, eso era imposible en otros periodos históricos. Y estamos teniendo bajas tasas de natalidad. Pero hay aquí un tema cultural muy importante, y es una obsesión por la juventud. Una obsesión clara en donde la juventud es el valor sagrado de la sociedad, y prácticamente se está desdeñando el tema de la vejez. Entonces lo que estamos teniendo es que dedicamos muchos recursos, mucha atención social a la juventud, a esa primavera que tiene la vida, pero baja atención a la vejez. Y estos temas que se están presentando se están dando porque también es un llamado a que la sociedad atienda a sus ancianos. Yo creo que la calidad de una sociedad se mide en el cuidado que tengamos a los niños y a los ancianos. Bueno, señores, después de esta reflexión, les vamos a presentar a alguien que es nuestro colaborador en España, el señor José Manuel Frías. Él es criminólogo y nos envía un informe sobre uno de los criminales mayores más aterradores de la historia. Véanlo a continuación. Aunque hablar de Albert Fish es hablar de un personaje que cometió buena parte de sus crímenes siendo un hombre con una edad bastante avanzada, siendo prácticamente un anciano, es cierto que esas tendencias asesinas o por lo menos masoquistas le venían desde pequeño, casi a nivel genético. De hecho, sabemos que su madre había tenido tendencias psicóticas y que eso era algo que le venía de sus antepasados. Albert nace en Washington el 19 de mayo de 1870 y ya siendo un niño demostró tener unas tendencias masoquistas bastante pronunciadas. Él se hacía daño a sí mismo dándose alfileres en los genitales, incluso cuando secuestraba a algún perro o algún gato de la zona, los torturaba hasta la muerte. En el año 1898 ocurre algo muy interesante y que además es común en algunos otros asesinos en serie, y es que Albert se casa, tiene 6 hijos, pero de puertas para adentro es un personaje maravilloso. O sea, es un marido idílico, es un padre cariñoso, pero de puertas para afuera era una auténtica bestia. Su primera víctima conocida es Billy Gaffney. Es un niño que es secuestrado por Albert en Brooklyn el 11 de febrero de 1927, y una vez que se lo lleva al lugar donde iba a cometer el crimen, lo ata, lo amordaza, le pega latigazos, pero sobre todo la parte más siniestra es cuando empieza a arrancarle la nariz, las orejas, la lengua, los ojos, lo apuñala en el vientre para poder ir bebiendo la sangre que iba manando, pero hay un aspecto incluso todavía más tenebroso, y es que trocea el pene, los testículos y las nalgas, y llega a hacer una especie de guiso con cebollas y zanahorias, comentando cuando ya fue detenido que las nalgas especialmente eran tiernas y jugosas. A partir de ese momento fue cometiendo diferentes asesinatos. De hecho, el propio asesino reconoció haber matado a 500 niños, aunque solamente se pudieron comprobar 15 asesinatos. El asesinato por el que finalmente es detenido es el de la niña Grace Budd, de 10 años, a la que secuestra en junio del año 1928, y el propio asesino, Albert, llegó a escribir una carta que le envió a la madre de la criatura donde explica todo lo que hizo con ella.
Llegaron a pasar 6 años sin que se supiera quién había sido el asesino de aquella niña, y cuando finalmente el caso estuvo a punto de ser archivado, debido a un pequeño descuido de Albert Fish, fue detenido el 13 de diciembre del año 1934. Y debido a todo lo que contó, a todas esas historias tenebrosas de un hombre que bebía la sangre de sus víctimas, fue conocido popularmente como el vampiro de Brooklyn. Y Albert Fish contó y confesó todos sus crímenes sin ningún tipo de pudor. Él explicaba cómo utilizaba grandes cuchillos jamoneros, sierras afiladas para poder trocear los cuerpos de sus víctimas. El 11 de marzo de 1935 se produjo el juicio contra Albert Fish, en el que además fue diagnosticado de psicosis paranoide y fue condenado a muerte. Aquel ajusticiamiento se produjo el 13 de enero de 1936. Se utilizó para ello la silla eléctrica del penal de Sing Sing. Finalmente sus restos fueron enterrados en la misma prisión. Un caso aterrador que nos pone a todos la piel de gallina. Doctor Olaya, ¿qué podemos hablar de esto horrendo que hizo Albert Fish? Bueno, primero es un caso icónico en la historia de la criminología, por lo atípico y precisamente como lo mencionas también por el hecho del grado de violencia, de crudeza en todo su despliegue. No es solo lo que hizo con los niños, que por sí ya es horrendo, sino también el acompañamiento de otras conductas, el canibalismo elaborado, ¿sí? Porque no es solo tasajear y comer, sino tasajear y cocinar. Que eso también tiene mucho que ver con la época, ¿no? Hay que pensar también eso, que muchas de estas conductas de canibalismo en Estados Unidos, en Europa, están como concentradas en esta época. Pero también el grado de tortura psicológica, de violencia psicológica hacia la mamá de la niña, al enviarle una carta, los televidentes la pueden ubicar en internet, es fácilmente ubicable, pero es bastante gráfica, en la que le describe paso a paso qué fue lo que hizo con su niña y cómo fue su experiencia individual, comiendo la carne y las partes, etc. Es un sujeto realmente desviado, una conducta totalmente desviada al nivel social, por supuesto. Y aquí estamos viendo como los dos polos que hablábamos hace un momento, ¿no? La vulnerabilidad por un extremo de los niños y como un anciano, siendo del otro extremo, es quien termina vulnerando a varios pequeños, ¿no? Paradójico y realmente raro. Albert Fish. Doctor Belisario, ¿qué podemos hablar de este caso tan famoso, digámoslo así? Pues es sin duda la representación de la maldad, porque esto ya sobrepasa los límites de alguien en la tercera edad y que incluso de esa manera, como lo hizo a través de la carta que escribió con el brutal homicidio de la niña Grace, pues se ufana también de la forma como él realizó ese crimen, algo que usted jamás esperaría de alguien de tercera edad, de un anciano aparentemente sumiso, aparentemente débil. Es sin duda icónico, como lo mencionaba hace un momento Edwin, y sorprendente en relación con la forma como cometió los crímenes. ¿Usted cree, doctor Belisario, aunque no está comprobado, que es probable que él en su juventud haya actuado similar o solo sucedió al final de sus días? No tenemos evidencia para afirmar eso, ¿sí? Y además por la época, una época en que también el desarrollo forense pues no estaba lo suficiente como para poder analizar, por ejemplo, neurológicamente qué era lo que pasaba con Albert Fish. Entonces no lo sabríamos, pero sin embargo no hay ningún antecedente referido a su juventud. Todo está en su edad adulta y en su edad de tercera edad incluso. Cambiándose el nombre, cambiando su aspecto, todo, la juventud de él es un misterio. Sí, sigue siendo un misterio. Hay una referencia en relación con su mamá, la cantidad de hijos que tuvo, unos que vivieron, que no. Él incluso al parecer tomó el nombre de un hermano, se cambia su propio nombre, pero no tenemos más referencias que nos permitan de alguna manera generar evidencia como de cuál fue ese desarrollo y si a temprana edad comenzó su escalada criminal. Señor sociólogo, dentro de los grandes criminalistas del mundo siempre se estudia la sociología criminal. ¿Cómo explicaría usted que surja un individuo de estas características en una sociedad? Bueno, son múltiples factores. Uno no puede sobredimensionar los diversos factores sociales, psicológicos, mentales, familiares y demás, pero sí hay una serie de elementos y de aspectos que nos pueden ayudar a explicar por qué se presentan este tipo de fenómenos. Es como lo señalaba muy bien,
el tema del crecimiento de estas grandes urbes en los Estados Unidos, ¿sí? Este sentido anónimo que se empieza a configurar en Europa y en Estados Unidos con la sociedad industrial, la que empieza a mimetizar este tipo de comportamientos. Esto dentro de la sociología criminal es el tema de la desviación, ¿no? La desviación a la norma y el choque, lo que acabamos de ver, que es el choque con el tabú, o sea, meterse con niños, ese procedimiento rompe socialmente el criterio, tan así que la pena es la muerte y creo que es general, o sea, hay un consenso en ese momento, ahora y después, de que la pena solo era esa. ¿Por qué? Porque se rompe esa estructura del tabú y lo socialmente aceptado dentro de la sociedad. Hay otra cosa que vimos ahí que era como el uso de él mismo, de su propio cuerpo, como un mapa de dolor, porque se clavaba él mismo puntillas y alfileres. Ese comportamiento... Lo que uno puede llegar a pensar, y es más, está documentado en redes sociales, en internet y demás, y en diversos estudios sobre el caso, es la posibilidad de que Albert estuviera padeciendo dos parafilias, además de sus rasgos de personalidad, etc., relacionados con el sadismo y con el masoquismo. Recordar que en el sadismo el placer se obtiene es provocando dolor en el otro, ¿sí? Y ese dolor puede ser físico y psicológico, en tanto que en el masoquismo el placer llega, es de la experimentación del dolor, sobre todo físico. Entonces es un comportamiento, o sea, es una mezcla que de ser cierta, porque igual lo que decía Belisario hace un rato es muy válido, no tenemos al detalle la información, pues porque las ciencias forenses estaban todavía en ciernes, no tenemos el despliegue de hoy en día, pero ciertamente nos da el retrato de una persona representativa de la maldad, por utilizar el término de Belisario. Listo, señores. Están escribiendo preguntas por acá con el numeral Crímenes Más Allá, pero nos vamos a comerciales y después tenemos más historias espeluznantes aquí en Más Allá. Y continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al misterio. Si les gustan estos casos, hay este libro, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, de su servidor. Yo lo escribí, pueden ver casos horrendos ahí. Bienvenidos al infierno, léanlo. Señor Forero, vea, es que nos están escribiendo un montón y no voy a pasar antes a Joana, que nos está esperando para la nota, porque han hecho una pregunta y es para usted. Aquí escribe @Topillo Pérez, y escribe Elisa Martínez, y escribe un montón de gente que si usted cree, como sociólogo, que un caso como el de Albert Fish, si pasara en Colombia, debería ir a la pena de muerte. Bueno, este es un debate muy amplio, muy interesante la pregunta. Las políticas en relación a la pena de muerte son disuasivas. La estrategia es que estos crímenes no pasen porque la pena máxima que se puede dar socialmente es la muerte. Pero lo que hemos visto en la evidencia en otros países es que pese a que se dé esta penalidad máxima, no se reduce la tasa. Y hay otro criterio que es muy importante siempre analizar en torno a la pena de muerte. Y es que si tenemos un sistema judicial débil, con problemas de criminalística, con problemas generales, no es tan fácil determinar si la persona es culpable o no. Si tienes como penalidad la muerte, una vez hecha no hay posibilidad de retroceder. Entonces es un debate social muy amplio y hay que tener las aristas respecto al tema. Listo, señores, era lo que ustedes preguntan con el numeral de esta noche, que es Crimen Más Allá. Ahí no me equivoqué, decía crímenes, Joana me corrigió. Y entonces ustedes, ahora sí, recibamos a Joana con su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy le traigo la historia de Leonarda Ianculli, una italiana, una historia que mezcla el crimen, la superstición y la brujería. Fue una hija no deseada, pues a su madre la violaron, una mujer que estaba con muchísimos problemas, que además, después de darse cuenta que estaba embarazada de su violador, se dedicó al alcohol. Cuando era adolescente, Leonarda se enamoró de un comerciante. Sin embargo, su madre siempre había esperado que cumpliera la mayoría de edad para emparentarla con un familiar suyo. Por eso la madre la maldijo y le dijo que jamás sería feliz con su esposo.
Leonarda finalmente se casa con este personaje y queda embarazada 17 veces. Sin embargo, de estos bebés solo quedan vivos 4. Por supuesto, Leonarda cree en esa superstición y en esa maldición que su madre le había dicho. Y a partir de allí empieza todos sus estudios en el mundo esotérico. Empieza a leer las cartas, empieza a aprender un poco de hechizos y de brujería. Y se convierte en una especie de asesora de sus amigos y vecinos. Pero el punto clave de esta historia tiene que ver con su hijo mayor, con Giuseppe, el joven que ella más quería de sus 4 hijos. Este joven es enfilado en el ejército italiano y además lo envían a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Leonarda, muy desconsolada, decide empezar a hacer una cantidad de hechizos para que a su hijo lo devuelvan y para protegerlo de alguna manera. Y piensa además que para ello debe hacer sacrificios humanos. Y es allí cuando empieza toda su historia criminal. Con engaños le dice a una de sus amigas y vecinas de nombre Faustina Setti, esta mujer que ustedes ven en la fotografía, le dice que le va a leer las cartas, que sabe que hay un hombre enamorado de ella y que ella le puede ayudar para que llegue más rápido a sus brazos. Cuando están en medio de la consulta, le da una copa de vino, unos calmantes y después con un hacha la destroza. Días después invita a su segunda víctima, Francesca Suavi. Cuando llega a su casa, la descuartiza viva. Lo que hacía con estos cadáveres era algunos pasteles que luego repartía entre sus vecinos. Y su última víctima es Virginia Casiopo. A ella también la engaña, le dice que le va a ayudar con un trabajo. Pero Virginia es precavida, le avisa a una de sus cuñadas que va a estar en casa de Leonarda. Precisamente la descuartiza, igual que a sus anteriores víctimas. Pero este relato que ella misma dice cuando es capturada es realmente estremecedor. Acabó en la olla como las otras 2, pero su carne era tan blanca y tenía tanta grasa que cuando se derritió le añadí un tarrito de colonia y después de una larga cocción salieron unos cremosos jabones. Leonarda es capturada porque la cuñada de Virginia empieza a sospechar, después de varios días de no tener respuesta de dónde estaba esta mujer. Se acuerda que ella le había advertido que iba para casa de la italiana, de la pitonisa. Va hasta allí con la policía y descubren todo el laboratorio que tenía Virginia, esa dulce anciana aparentemente. En el armario, algunas partes de cuerpo de sus víctimas. En la cocina, los pasteles y los jabones en los que había convertido a sus víctimas. Finalmente fue condenada a 30 años de prisión y 3 de ellos debía pasarlos en un sanatorio porque la declararon una semienferma mental. Los invito a que opinen de nuestras macabras historias del día de hoy con nuestro numeral y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Bueno, señores, yo no sé si estoy muy sensible y eso que yo escribo sobre estos temas, pero los de hoy sí están espantosos. O sea, yo estoy pegado del techo. Así que yo creo que ustedes van a comer muy bien y a dormir muy bien después del programa. Después de que les digas feliz noche. Y bueno, hay unos pocillos que tengo acá que son de PAF Digital. Los encuentran en Instagram. Gracias a ellos los tenemos. Son muy buenos, se los recomiendo. Vean, ahí ven el ovni. Señor Olaya, como para bajar un poco la tensión, porque es que esta historia de alguien que mata, cocina y hace jabones, ¿qué hay en la cabeza de esta señora? Mira que en lo que nos cuenta Giovanna hay una serie de eventos y situaciones que no sé, al menos a mí así por encimita me da a pensar que Leonarda tenía una especie de pensamiento muy esotérico, muy místico. Si bien es cierto lo que hace con los cuerpos es muy práctico, y en algunos casos alguien podría pensar o uno podría pensar que es algo muy de modus operandi, es decir, era la forma más práctica de deshacerse de los cuerpos, pero también la cocción y la elaboración de platos. Yo pienso que el dictamen final de semi-enferma mental
sí tendría algún tipo de sustento, ¿sí? Un pensamiento distorsionado, es un comportamiento muy extraño. Quizás ella en su paralógica, es decir, no en la lógica que todos podríamos manejar habitualmente, sino en su cabeza y cómo percibía el mundo, para ella estaba bien. De hecho, no queda claro en realidad por qué las mata. Y esa parte de la motivación sería fundamental, llegar en algún momento a esclarecerla para entender por qué hizo o dejó de hacer con sus víctimas. ¿Qué piensa el señor Belisario? Es que es aterrador. Mira, a mí me llama la atención el punto de quiebre donde ella presuntamente comenzó a matar y se relaciona con su hijo y la situación de la Segunda Guerra Mundial. Coincido con Edwin en el tema incluso psicótico. Aquí hay algo no solamente de las prácticas esotéricas que ella hacía, de las cuales se convencía, sino seguramente hubo aquí alguna situación de tipo psicótica, de esquizofrenia, que facilitó de alguna manera la comisión de los crímenes y lo que ella llegó a elaborar con esos crímenes, no solamente a nivel de la cocción, sino inclusive los productos o los jabones de los cuales ella se gana su mote. Aquí hay algo, sin lugar a dudas, psiquiátrico, de trastorno mental, que sí estaba presente. Señor Forero, hay algo aterrador con los jabones siempre, ¿no? La leyenda nazi de hacer jabones con los muertos, lo de que el cuerpo que se convirtió en jabón solo que tienen allá en el Museo de Smithsonian en Estados Unidos, es como algo simbólico lo del jabón también, ¿no? Total. Recordemos que el origen del jabón está justamente relacionado con que empezaron a descubrir que en los lugares en donde botaban cuerpos o quemaban cuerpos, en los ríos, las mujeres empezaron a determinar que se podía lavar mejor la ropa. O sea, hay una relación simbólica y práctica ahí. Pero también hay otro elemento que es muy importante, y es que para muchas culturas el cuerpo humano, sus fluidos, tienen un poder simbólico y mágico. Entonces ahí puede haber una serie de relaciones entre cometo el crimen y me limpio con el jabón del otro. Digamos, hay elementos simbólicos que están muy relacionados, la toma de sangre, hay una serie de rituales simbólicos de carácter sociológico y antropológico que están muy relacionados frente a una serie de ritos y de criterios específicos. Bueno, señor, después de esto ya nos vamos. Rápidamente, ¿cuál es su red social, señor? ¿Dónde lo consiguen? En Facebook, Edwin Olaya, y en Twitter, Olaya M. Señor Belisario, ¿dónde lo consiguen si le quiere hacer una consulta de criminología o algo así? Claro que sí. En Twitter con @belferforense. ¿Y el señor sociólogo, cómo lo buscan? En Twitter, Ricardo Forero, y en Facebook también, Ricardo Forero. Y feliz noche. Duerman bien. Buen provecho. Cómanse un goulash. Pero acá también nos hemos dado cuenta que para la maldad no hay edad. No hay edad para la maldad. Hay que cuidar a nuestros ancianos. Viejos. Ustedes no se vayan, porque dentro de 8 días nos volvemos a ver aquí. Y recuerde que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Y si les gustó este tema sobre criminales extraños, tenemos más programas como este que está aquí. Y si quiere y les gusta más allá, síganos acá en el botoncito rojo. Nos vemos.